Hoy vamos a hablar de algo muy revolucionario que ya está revolucionando a muchas mentes, a muchos sabios, y que efectivamente es un contrapunto de lo que ha venido sucediendo en siglos pasados, y es una novedad que hay que tener en cuenta que hace progresar a la psiquiatría como nunca ha sucedido. Me estoy refiriendo a la nueva psiquiatría del 2000 en adelante. Y me estoy refiriendo a un principio muy fundamental que no se ha tenido en cuenta en la psiquiatría anteriormente. Y es que la dopamina adelanta, lo cual ya lo he publicado en años anteriores. La publicación en sí misma es revolucionaria, pero lo es más si tenemos en cuenta la instrumentación que he podido verter en el día de ayer. La instrumentación es la siguiente. Teniendo en cuenta de que las terapias que ha habido hasta ahora son obsoletas y se adecua las terapias de serotoninización con elementos de no progreso y de anquilosamiento y de psiquiatría obsoleta, en la cual los estereotipos de la normalidad que necrosan la posibilidad de la progresión, del progreso, estos estereotipos no deben de ser tenidos en cuenta como los referentes para la nueva psiquiatría, sino que la nueva psiquiatría se basa en estereotipos de progresión, estereotipos de adaptación a la dopaminación, a los estados dopamínicos y no a los estados serotonínicos. Entonces, teniendo en cuenta de que la dopamina avanza y no reversiona, tenemos en cuenta también que existe terapias de estereotipos progresistas, no marxistas y sí sionistas, que permiten hacer que la serotonina consiga relativizar mejor aún sus aspectos de avance con la dopamina y pueda adaptarse a la nueva realidad que la dopamina nos abre con los nuevos horizontes. Entonces, tenemos un punto de inflexión donde el ser humano puede avanzar a través de hacer terapias asociativas a la dopamina, terapias en las cuales impera el sentido común de los estereotipos progresivos sionistas. Teniendo en cuenta esto, hay que decir que hay una nueva instrumentación para conseguirlo. La instrumentación consiste en básicamente dos elementos. Por una parte, la planificación de estas terapias que hemos dicho ahora. Y por otra parte, la operatividad en enfermería para conseguir el éxito de la operación. He dado información más que suficiente sobre cómo a través del cabello se puede distinguir los estados dopamínicos o serotonínicos. Si el cabello es, el pH de un solo cabello del paciente es básico, entonces el estado es serotonínico. Si el pH es ácido, el estado es dopamínico. A su vez, eléctricamente se puede entender de la siguiente manera. Si los iones que tiene de carga el cabello son positivos, el estado es serotonínico. Si los iones son negativos, el estado es dopamínico. También se puede decir que hay una relación muy estrecha entre la alimentación
y también los estados mentales. Los alimentos ácidos producen estados dopamínicos, como el zumo de naranja, zumo de limón, en fin, todos los alimentos ácidos. Y los alimentos básicos, como la leche, los lácteos, yogur, etc., producen estados serotonínicos. Son estados alcalinos en la que impera la serotonina. Y otra novedad introducida, revolucionaria, es las medidas de la salud mental, la medida de las escalas de las alternancias de los estados. De una escala de 1 a 10, tenemos las siguientes medidas de alternancia, que sirve para tener la escala de medición que se denomina escala de medición de Menjoa-Tavola del potencial mental. Hasta ahora solamente teníamos escalas para medir el coeficiente intelectual, pero no el potencial mental. Con esta escala se podrá medir el potencial mental. La salubridad y potencial mental, ambas cosas. El método para medirlo es midiendo las alternancias, el número de alternancias. El máximo se estipula aproximadamente que es 200.000 alternancias en un día. A eso se le denomina escala máxima 10, en la escala el 10 de salubridad y potencial mental. Hasta 200.000 alternancias en un día. 20.000 alternancias en un día sería el 1. Y 40 el 2. Y 60 el 3. Y 80 el 4. Y 100 el 5. Y así sucesivamente hasta llegar a 200.000. O sea, 20.000, 40.000, 60.000. Cada uno de ellos en la escala sería 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Sucesivamente. Con esta nueva medición se puede tener un alto diagnóstico sobre el paciente, sobre su capacidad mental y no solo su capacidad intelectual. Esto también es revolucionario mentalmente. Los estados los puede leer el enfermero no solamente con una vista por si hay agitación, que sería más bien un estado ácido o un estado, mejor dicho, dopamínico, y el estado flácido, lo contrario, el adverso, un estado serotonínico. Los estados deben de ser educados para poder así tener más control sobre la serotonina y la dopamina, no solamente por PNL, sino también por terapias sucesivas, alternativas, la música, musicoterapia, dado que la música sirve para ambos estados. Depende qué tipo de música es serotonínica y depende qué tipo de música es dopamínica. También los textos sagrados. Hay textos sagrados serotonínicos y hay textos sagrados dopamínicos. También son muy útiles, son más que útiles. Bueno, con esto se abre una nueva puerta en la psiquiatría, en la ciencia, que va a traer mucha salubridad y mucho potencial mental a la humanidad. Si se hace un seguimiento del paciente, de las alternancias, de los planes de terapia, de estereotipos progresivos. Si se hace un plan de seguimiento conveniente, la humanidad podrá avanzar. Y podrá avanzar como nunca lo ha hecho. Ya lo está haciendo con esta exposición. Que Jesús bendiga, os guarde.
alce vuestro rostro, haga resplandecer su rostro sobre vosotros, tenga de vosotros misericordia y ponga en vosotros paz. Un abrazo, os mantendré informado conforme Yahushua me brinde nuevas posibilidades de conocimiento.